Todo comenzó en un pequeño pueblo perdido en las montañas, un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas. Había llegado allí casi por casualidad, después de desviarme de la ruta principal durante un viaje de mochilero. El pueblo era pintoresco, con casas de madera vieja y calles empedradas, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Los lugareños me miraban con desconfianza, como si supieran que no pertenecía a ese lugar. Fue en la taberna del pueblo donde escuché por primera vez sobre la cueva. Estaba sentado en un rincón, bebiendo una cerveza tibia, cuando un hombre mayor se acercó a mi mesa. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos opacos, como si hubiera visto demasiado en su vida. Sin preguntar, se sentó frente a mí y comenzó a hablar en voz baja. «No deberías estar aquí», dijo, mirándome fijamente. «Este no es un lugar para extraños». Le expliqué que solo estaba de paso, que era un viajero en busca de aventuras. El hombre soltó una risa seca y amarga. «¿Aventuras, dices? ¿Y qué sabes tú de las verdaderas aventuras? ¿De los peligros que acechan en estas montañas?». Intrigado, le pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando mencionó la cueva de los ecos perdidos, susurró, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Es un lugar maldito. Quien entra nunca sale igual. Algunos no salen en absoluto». Intenté hacer más preguntas, pero el hombre se levantó bruscamente y se alejó, murmurando algo en un idioma que no entendí. Aunque sus palabras me inquietaron, también despertaron mi curiosidad. Siempre he sido una persona escéptica, alguien que necesita ver para creer, y la idea de una cueva maldita me pareció más una leyenda que una realidad. Decidí que tenía que verla por mí mismo. Al día siguiente, me preparé para la caminata. Los lugareños evitaron mirarme cuando les pregunté por la ubicación de la cueva, pero finalmente, un niño me señaló un camino que serpenteaba hacia las montañas. «No vayas», me advirtió el niño. «Allí vive el silencio que habla». Sus palabras me dejaron con una sensación de inquietud, pero no me detuvieron. El camino era empinado y rocoso, y el aire se volvió más frío a medida que ascendía. La vegetación era densa, con árboles retorcidos que parecían alcanzarme con sus ramas. No había sonido de pájaros ni de insectos, solo el viento que silbaba entre las rocas. Después de varias horas de caminata, llegué a un claro desde donde podía ver la entrada de la cueva. Era una grieta oscura y estrecha en la montaña, como una herida abierta en la roca. A su alrededor, había piedras dispuestas en patrones extraños, casi como un círculo ritual. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado y frío. La entrada de la cueva estaba cubierta de grabados antiguos, símbolos que no reconocía, pero que parecían emanar una energía inquietante. Toqué uno de ellos con la punta de los dedos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la cueva estuviera viva, observándome, esperándome. Encendí mi linterna y entré. La luz iluminó las paredes húmedas y rugosas, pero no logró penetrar la oscuridad más allá de unos pocos metros. El aire era denso, y olía a tierra mojada, y algo más, algo metálico y dulce que no podía identificar. A medida que avanzaba, noté que los sonidos se comportaban de manera extraña. Mis pasos resonaban como si fueran de otra persona, y cuando hablé en voz alta para probar el eco, mi voz se repitió en un tono diferente, como si alguien más estuviera imitándome. «¿Hola?», dije, y el eco respondió. Pero no era mi voz. Era más grave, más antigua. Me detuve, sintiendo un nudo en el estómago. La linterna tembló en mi mano, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Decidí seguir adelante, convenciéndome de que era solo mi imaginación. La cueva se ramificaba en varios túneles, pero algo me guiaba hacia uno en particular, como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo. Las paredes se estrecharon, obligándome a agacharme y arrastrarme en algunos puntos. El aire se volvió más frío, y el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Después de lo que parecieron horas, llegué a una cámara amplia. Las paredes estaban cubiertas de más grabados, estos más elaborados y detallados.
Representaban figuras humanas distorsionadas, criaturas que no podía identificar y símbolos que parecían girar y moverse bajo la luz de mi linterna. En el centro de la cámara había un pozo profundo. Me acerqué con cautela, iluminando el interior con mi linterna. No podía ver el fondo, solo una oscuridad infinita. De repente, escuché un susurro que provenía del pozo. Era apenas audible, pero claramente decía mi nombre. No, murmuré retrocediendo. Esto no es real. Pero el susurro se volvió más fuerte, más claro. Era mi voz, pero distorsionada, como si hubiera sido grabada y alterada. Me cubrí los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. «Sal de aquí», me dije a mí mismo, pero cuando me di la vuelta, vi algo que me paralizó de miedo. En la entrada de la cámara había una figura. Era alta y delgada, con una silueta humana pero sin rasgos definidos. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debería estar la cabeza. No se movía, no hacía ningún sonido, pero sentí una oleada de terror que me heló la sangre. No recuerdo cómo logré salir de la cueva. Solo sé que corrí como si mi vida dependiera de ello, tropezando con las rocas y arañándome las manos y las piernas. Los ecos de mis pasos se mezclaban con risas y susurros que no eran míos, y la figura sin rostro parecía perseguirme, aunque nunca la vi moverse. Cuando finalmente salí a la luz del día, me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. Miré hacia atrás, esperando ver la figura en la entrada de la cueva, pero no había nada. Solo la oscuridad silenciosa que me observaba. Regresé al pueblo en silencio, sintiendo que algo había cambiado en mí. Los lugareños me miraron con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran lo que había visto. No dije nada sobre la cueva, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en mi habitación. «No has escapado», decía la voz. «Nunca escapas». Después de mi experiencia en la cueva, regresé al pueblo con la mente nublada y el cuerpo tembloroso. Los lugareños me miraron con una mezcla de curiosidad y temor, como si supieran que había estado en ese lugar maldito. Nadie me hizo preguntas, pero sus miradas lo decían todo. Me sentí como un intruso, como si hubiera violado un pacto no escrito al adentrarme en la cueva. Me alojé en una pequeña posada en las afueras del pueblo. La dueña, una mujer mayor de rostro severo, me asignó una habitación en el segundo piso. La habitación era austera, con una cama de madera crujiente, una mesa desvencijada y una ventana que daba a las montañas. Aunque estaba exhausto, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin rostro y escuchaba los susurros que emanaban del pozo en la cueva. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un eco de mis propios pasos, como si alguien estuviera caminando en la habitación conmigo. Me senté bruscamente y encendí la lámpara de la mesita de noche, pero no había nadie más allí. El sonido cesó, pero la sensación de que algo o alguien estaba conmigo no desapareció. Al día siguiente, decidí que necesitaba distraerme. Bajé a la taberna del pueblo y pedí un desayuno sencillo. Los lugareños murmuraban entre sí lanzándome miradas furtivas. Intenté ignorarlos, pero sus susurros se mezclaban con los ecos que ahora parecían perseguirme. «¿Estás bien?», preguntó la dueña de la posada cuando regresé. Su voz sonó distante, como si viniera de otro lugar. «Sí, solo estoy cansado», mentí, pero ella no pareció convencida. «Esa cueva», comenzó a decir, pero se detuvo, como si temiera continuar. «¿Qué pasa con la cueva?», pregunté, esperando una respuesta que nunca llegó. Ella simplemente sacudió la cabeza y se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. A medida que pasaban los días, noté que los ecos se volvían más frecuentes y más intensos. No solo escuchaba mis pasos y mi voz, sino también sonidos que no podía identificar. Risas lejanas, gemidos, susurros en un idioma que no entendía. A veces, veía sombras moviéndose en el borde de mi visión, pero cuando me daba la vuelta, no había nada allí. Decidí que necesitaba respuestas. Si la cueva era tan antigua como parecía, alguien debía haber registrado su historia. Fui a la biblioteca del pueblo.
un edificio pequeño y polvoriento que parecía no haber sido visitado en años. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, me miró con curiosidad cuando le pregunté por libros o documentos sobre la cueva. No mucha gente pregunta por eso, dijo en voz baja. Pero hay un libro, espera aquí. Regresó con un volumen viejo y gastado, encuadernado en cuero oscuro. El título estaba desgastado, pero pude leer las palabras, Crónicas de lo perdido. Lo abrí con cuidado, temiendo que las páginas se desintegraran en mis manos. El libro contenía relatos de personas que habían entrado en la cueva a lo largo de los siglos. Algunos habían desaparecido sin dejar rastro, otros habían enloquecido, y unos pocos habían regresado, pero nunca fueron los mismos. Hablaban de ecos que repetían sus pensamientos, de sombras que los seguían, y de una figura sin rostro que aparecía en sus sueños. Uno de los relatos me llamó especialmente la atención. Era la historia de un hombre que había entrado en la cueva en el siglo XIX. Según el libro, había salido aparentemente ileso, pero días después comenzó a escuchar ecos de su propia voz que lo acusaban de cosas que no había hecho. Finalmente, desapareció, y su cuerpo fue encontrado en la entrada de la cueva, con una expresión de terror congelada en su rostro. Cerré el libro, sintiendo un nudo en el estómago. No quería creerlo, pero cada vez era más difícil negar que algo me estaba sucediendo. Con el tiempo, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Los ecos se volvieron más fuertes, hasta el punto de que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Mis amigos y familiares, con quienes me comunicaba por teléfono, notaron que algo estaba mal. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó mi madre durante una llamada. Suenas distante. Estoy bien, mentí, pero mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. En la posada, la dueña comenzó a evitarme. Una noche, mientras bajaba a la cocina para tomar un vaso de agua, la escuché hablando con alguien en voz baja. Está maldito, dijo. La cueva lo tiene. No me quedé para escuchar más. Subí a mi habitación y me encerré, pero los ecos me seguían. Esa noche soñé con la figura sin rostro. Estaba parada al pie de mi cama, mirándome sin ojos. Cuando desperté, estaba sudando y temblando, pero lo peor fue darme cuenta de que no estaba solo. Escuché un susurro en la habitación, una voz que decía mi nombre. No podía seguir así. Sabía que tenía que regresar a la cueva, enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Le pedí a un amigo que me acompañara, alguien que no creía en supersticiones y que pensaba que todo esto era producto de mi imaginación. «¿Estás loco?», dijo cuando le conté mi plan. «Pero si eso te hace sentir mejor, iré contigo». El camino hacia la cueva fue más sombrío que la primera vez. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento soplaba con fuerza, llevándose consigo cualquier sonido que no fueran nuestros pasos. Mi amigo intentó mantener una conversación, pero yo apenas podía concentrarme. Cada paso me acercaba más a la cueva, y cada vez sentía más miedo. Cuando llegamos a la entrada, mi amigo se detuvo. «No voy a entrar», dijo. «Esto es demasiado para mí». Asentí, sabiendo que tenía que hacer esto solo. Encendí mi linterna y entré en la cueva, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. La cueva era igual que la recordaba. Fría, húmeda y llena de ecos. Esta vez, no me detuve a mirar los grabados en las paredes. Sabía dónde tenía que ir. Caminé directamente hacia la cámara central, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso. Cuando llegué al pozo, la figura sin rostro ya estaba allí. No se movió, pero sentí su presencia como una fuerza opresiva. Me acerqué, sintiendo cómo el miedo me paralizaba. «¿Qué quieres?», pregunté, y mi voz resonó en la cámara. La figura no respondió con palabras, pero sentí una oleada de imágenes en mi mente. La cueva, el pozo, los ecos, y algo más, algo que no podía entender. Era como si la figura estuviera tratando de comunicarse conmigo, de decirme algo que no podía comprender.
De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Los ecos se volvieron ensordecedores, mezclándose en un coro de voces que gritaban mi nombre. La figura se acercó, y por primera vez, vi algo en su rostro. Una sonrisa torcida, llena de malicia. «No», grité, retrocediendo. «Déjame en paz». Pero era demasiado tarde. La figura extendió una mano, y sentí como algo me jalaba hacia el pozo. Intenté resistirme, pero la fuerza era abrumadora. Caí en la oscuridad, sintiendo cómo los ecos me envolvían, cómo la figura sin rostro se reía en mi mente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, estaba en la entrada de la cueva, con mi amigo sacudiéndome. «Despierta», gritaba. «Por favor, despierta». Me incorporé, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor. Miré hacia la cueva, esperando ver la figura, pero no había nada. Solo la oscuridad, silenciosa. «¿Qué pasó?», pregunté, pero mi amigo no supo responderme. Desde entonces los ecos han desaparecido, pero siento que algo de mí se quedó en la cueva. A veces, en la quietud de la noche, escucho un susurro que me llama, recordándome que la cueva todavía me espera. No sé qué fue lo que vi en esa cámara, ni qué me mostró la figura sin rostro. Solo sé que nunca seré el mismo. La cueva de los ecos perdidos no solo te persigue, sino que te cambia para siempre, dejando un vacío que nunca puede ser llenado. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te pareció esta historia? Deja en los comentarios tu opinión y suscríbete si te gusta mi contenido. Por cierto, mira este video que te dejo por aquí.